Hola mis queridos hermanos de la caminata de oración. La Biblia enseña que nada hay imposible para Dios. Dice la palabra de Dios que cuando el ángel Gabriel se le apareció a Zacarías en el templo para anunciarles el nacimiento de su hijo Juan, que sería Juan el Bautista, le dijo: tu esposa Elizabeth, que ya es anciana y que no es estéril, pues ella estará encinta y dará a luz un hijo. Y le dijo: porque nada hay imposible para Dios. Y ese es uno de los muchos versículos que enseña que Dios es todopoderoso. Y ese es un atributo de Dios revelado en la palabra de Dios y que nosotros creemos. Él tiene todo el poder. Por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Hay algo que Dios no pueda hacer. Dios conoce la mente, el corazón. Dios es todopoderoso. Así que nosotros creemos y confiamos en esa gran verdad. Todo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así dijo también la palabra del Señor. Pero hay una realidad, y es que no solamente Dios hace todo lo que es imposible, sino que Dios también nos dio a nosotros, los seres humanos, capacidades para hacer cosas posibles. Y de eso quiero hablar. La Biblia nos enseña que Dios nos proveyó a nosotros de capacidades cuando nos creó. Y nos dio este cuerpo con ciertas capacidades físicas, y nos dio una mente con capacidad de razonamiento, de pensar, de calcular, incluso de inventar, de descubrir los misterios de la creación. También no solamente nos dio esa mente, sino que nos hizo a su imagen y semejanza, con capacidad para nosotros tener ideas, sacar nuevos frutos del razonamiento. Nos dio además el Espíritu Santo, que la Biblia dice que el Espíritu Santo, cuando creemos, nos capacita y nos enseña muchas cosas y nos revela muchas verdades y nos ayuda a tener de parte de Dios sabiduría de lo alto para entender, comprender y hacer. En la Biblia parece estar muy claro el hecho de que Dios revela que Él es todopoderoso, pero nos enseña que las cosas que nosotros los seres humanos podemos hacer y para las cuales Él nos capacitó, debemos hacerlas nosotros y no Él. Y que Él hará lo imposible, pero que a nosotros nos toca hacer lo posible. Y hay muchísimos textos en la Biblia que enseñan esa verdad. Muchísimos textos en la Biblia que enseñan esa verdad. Uno de los que más me gusta a mí es cuando Eliseo es llamado por los 3 reyes. El rey Jorán, rey de Israel, decidió hacer una guerra con Moab, porque Moab era un reino que había sido un reino vasallo de su padre Acab. Pero el reino de Moab se rebeló cuando Acab murió. Así que Jorán decidió llegar otra vez sobre Moab. Y estas eran guerras que tenían los reyes de aquellos tiempos. Y este dominio no solamente era un dominio para que fueran vasallos y dieran impuestos, sino para que no se levantaran en guerra contra ti y te hicieran lo mismo a ti. Por lo que haya sido, el rey Jorán, que fue tan mal rey como su padre, aunque destruyó las imágenes de acera que había hecho su mamá Jezabel, pero también fue un rey malo, pues el rey decidió llamar a la guerra a los reyes vecinos que se asociaran con él en una coalición. Y llamó al rey Josafat, rey de Judá. Y el rey Josafat, que era un rey que era muy bondadoso, era un rey siervo de Dios, pero que hizo ciertas cosas por bondad y por amor que a veces son cuestionables en la Biblia. Pero el rey Josafat decidió ir con él a la guerra. ¿Por dónde iremos? Vamos a ir por el desierto de Edom. Así que llamaron al rey de Edom y se unió a la coalición de 3 reyes. El rey Jorán, el rey Josafat y el rey de Edom contra Moab. Y salieron y rodearon el desierto, pero demoraron más de lo que esperaban y pasaron 3 días, 7 días. Y a los 7 días pues no tenían agua. Así que estaba el ejército sin poder beber agua y el rey Josafat dijo: ¿hay algún profeta de Jehová a quien podamos consultar sobre este asunto? El rey Josafat tiene una mentalidad espiritual, los otros 2 no. Entonces, uno de los siervos del rey, no el rey Jorán no era muy devoto a Eliseo, pero uno de los siervos del rey dijo: aquí está Eliseo, profeta de Dios. Y entonces mandaron a buscar a Eliseo, o fueron a ver a Eliseo. Y cuando llegan allí y le dicen a Eliseo lo que está pasando, Eliseo le dice al rey Jorán: a ti no te resisto, ciertamente por respeto a Josafat, voy a hablar con ustedes. Tráiganme un tañedor, una persona que tocaba allí como un arpa. Y él hizo una profecía. Él dijo: caben estanques en el desierto, porque no habrá viento ni lluvia
pero Dios dará el agua para el ejército. Qué interesante esa profecía, ese mandato de parte de Dios. Ustedes no verán ni viento ni lluvia. Yo voy a hacer lo imposible, yo voy a hacer aparecer agua en el desierto. Y no es que voy a hacer lo imposible de hacer llover, es que ni siquiera va a llover. Va a amanecer y van a tener agua. Así fue. Dice la Biblia que cuando amaneció, estaban los estanques llenos de agua en el desierto. Nadie vio lluvia, nadie vio nada, pero hubo agua en el desierto. Ahora, Dios le dijo a ellos, caven estanques. Para los hombres era imposible hacer aparecer agua en el desierto. Eso era imposible, ni siquiera hacer llover, pero Dios no dejó ni que lloviera para que se viera más imposible todavía. Es imposible hacer aparecer agua en el desierto. Pero hay una cosa que sí es posible para ustedes, y es cavar estanques. Así que caven los estanques. Caben ustedes y hagan esos huecos, hagan esos estanques, y yo los voy a llenar de agua. Esa parte les toca a ustedes. La gran pregunta es, Dios tenía poder para aparecer agua en el desierto, pues tenía también poder para hacer el estanque. Pero eso lo podían hacer los hombres, así que háganlo ustedes. Lo mismo sucede con la resurrección de Lázaro. Perdón, la resucitación de Lázaro, porque fue resucitado. Una cosa es resucitar y otra cosa es resurrección. Son dos cosas distintas. Bueno, en la resurrección de Lázaro, la Biblia dice que Jesús llegó ante el sepulcro conmovido y dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana de Lázaro, le dijo, Señor, no quites la piedra porque ya lleva 4 días muerto, ya hiede, está muerto, ya hay olor a muerto aquí. Y Jesús dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás el poder glorioso del Señor. Y entonces ellos quitaron la piedra. Y Jesús dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y la Biblia dice que Lázaro salió, el muerto salió vivo, todavía envuelto en esas ataduras de Satán, le dice el Señor, porque tenía todo eso que hacían para embalsamarlo y demás, de ponerle tantas telas alrededor del cuerpo. Bueno, pues aquí está la misma idea. ¿Quién puede resucitar un muerto? ¿Quién puede decirle a un muerto y de 4 días que ya hiede, como para no dejar dudas de que fue que creían que estaba muerto, pero llegó Jesús a las 3 horas y le dijo, levántate, y se levantó. Perdón. Él no estaba muerto, pensaban que estaba muerto. No, lleva 4 días y ha sido sepultado dentro de esa cueva. Y ya hay olor, hiede el olor de un muerto. Entonces, solo Dios tiene el poder para decirle a un muerto, levántate y anda, levántate, sal fuera. Solo Dios tiene ese poder. Y Jesús iba a demostrar que Él era Dios y tenía ese poder. Todos los que estaban ahí se quedaron asombrados. Pero hay una cosa, ustedes pueden quitar la piedra. Así que Jesús les dijo, quiten la piedra. Y vuelvo a la pregunta que hacía al principio, ¿no tenía el poder para quitar la piedra? Claro que tenía el poder para quitar la piedra. Cuando Jesús resucitó de los muertos y las mujeres fueron al sepulcro en la mañana, encontraron que la piedra había sido quitada. Fue quitada por Dios, fue quitada por los ángeles. Fue quitada por los ángeles. Jesús podía decirle a la piedra que estaba en la tumba de Lázaro, quítate de ahí, podía esfumarla, desaparecerla. Pero eso lo podían hacer los hombres, quitar la piedra. Así que les dijo a ellos, quiten la piedra. Hermanos, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero lo que es posible para los hombres, que lo hagan los hombres, ese es el mandato de Dios. Dios nos dio capacidades. Dios dice, mira, id y predicad el evangelio. Y vayan ustedes. Ahora, ustedes no pueden convencer a ninguna persona de pecado, de justicia y de juicio. Por eso el Espíritu Santo les va a dar poder. El Espíritu Santo les dará poder, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para que alguien pueda reconocer sus pecados. Necesita el poder del Espíritu Santo en nosotros para testificar correctamente la palabra. Y necesita el poder del Espíritu Santo para convencer al pecador de pecado, de justicia y de juicio y para llamarlo al arrepentimiento y la fe. Eso es un milagro de Dios que solo ocurre por medio del poder de Dios. Pero a nosotros los cristianos se nos manda a ir. Id. Así que esta enseñanza de la Biblia es muy importante para ti y para mí. Si estás enfermo,
Ve al médico. Eso es lo que tú puedes hacer. Ve al hospital. Si tienes que hacerte una operación, ve al hospital y opérate. Haz lo posible. Ahora, es imposible para ti retener la vida. Eso ponlo en las manos de Dios. Ora al Señor, confía en el Señor y di, haz tú lo imposible. No es posible para mí hacer ciertas cosas por las cuales me arrodillo y pido al Señor en oración que las haga por mí. Oro por muchas cosas que creo que Dios Todopoderoso puede hacer que yo no puedo hacer. Pero hay otras cosas que Dios dijo, tú puedes hacerlas. Hazlas tú. Hazlas tú. Y Dios quiere que las hagamos. Dios no quiere siervos inútiles. Dios quiere personas que sean capaces de hacer cosas. Así que lo que es posible para ti, hazlo. Hazlo. Y después deja que Dios haga lo imposible. Y cuidado con creer que es falta de fe hacer lo posible. Cuidado con creer que es falta de fe hacer lo posible. No. Deja a Dios lo imposible. No es falta de fe que tú vayas a hacer lo posible. No voy a ir a ese hospital, no voy a ir a tratarme la enfermedad con un médico, porque yo creo en el poder de Dios. Yo creo en el poder de Dios y eso es como falta de fe y con un médico. No es ninguna falta de fe. Es hacer lo que te toca hacer. Es hacer la parte que te toca. Hermano, la Biblia está llena de muchísimos ejemplos como el que acabo de ponerle. Moisés delante del mar. El Señor le dice, entra, pon tu vara, entra. El pueblo de Israel después, cuando está otra vez con Josué cruzando el río Jordán, él le dice, entra al río. Y dice la Biblia que cuando los sacerdotes pusieron un pie en el agua se retiró. Cuando Jesús sanó al hombre de la mano seca, le dice, estira tu mano, inténtalo. Y cuando estiró su mano, la mano se estiró. Mira, la Biblia está llena de ejemplos de que el Señor dice, haz tú una parte que te es posible y yo haré lo imposible. Así que, mira, haz algo. Empieza a trabajar haciendo lo que es posible y ora y depende de Dios en aquello que es imposible para ti. En aquello que es imposible para ti. Ten fe en creer que Él es todopoderoso, que todo lo que ha hecho, todo lo que ha creado muestra la gloria, el poder, la divinidad de Dios, como enseña la Biblia ahí en Romanos. Todo su poder y deidad es claramente visible por las cosas hechas. Este cielo maravilloso que está detrás de mí, eso fue creado por el Señor. Pero ten también la seguridad de que si hay algo que es posible para ti, no esperes que sea Dios quien lo haga. Hazlo tú, porque te dio capacidades para hacerlo. Hazlo tú. Entonces ve y predícale a esa persona que jamás creerías que va a creer en Cristo, que parece que es un renuente, que tú dices, es imposible que esta persona se convierta. No es imposible. El Espíritu Santo lo puede convencer. Sí es posible, pero tú haz la parte que te toca. Tú haz la parte que te toca. Ve y predica el Evangelio. Tú haz la parte que te toca. Ve a ese doctor. Tú haz la parte que te toca. Empieza a construir eso que quieres hacer. Empieza a trabajar en eso que quieres lograr. Haz todo lo que dependa de ti y deja a Dios que haga lo que depende de Él. Así enseña la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, mi querido hermano.